Entonces no le voy a poner cuidado. ¿Listo? Solamente para que sepa. ¿Listo? ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, Sí. señor Profe, profe. Sí. Ok. Mm. Gracias por su participación, por sus palabras, por su ánimo. Están todos Listo, súper. profe. ¿Listo? Vamos a empezar. Bien, como yo les había dicho en algún momento de hace rato, este periodo lo que vamos a trabajar en filosofía es la parte que se llama ética. ¿Sí? Vamos a empezar a abordar un poquito porque, digamos, ustedes se han dado cuenta, las clases de filosofía son súper corticas. No vamos a alcanzar a abordar mucho así que de la ética, pero sí es importante hablar sobre ella porque, pues, no pueden salir del colegio sin saber qué es la ética. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ética, ¿a qué hacen referencia? ¿Qué consideran ustedes que es la ética? Y sí, es pregunta, y sí, alguien me tiene que responder. Profe, es que yo ahorita estoy muy confundida con eso porque yo estoy leyendo un libro ahorita en este momento estoy leyendo un libro que se llama Ética para Amador. Ok, Y pues ahí critican mucho, o bueno, no critican, bueno, sí, como la forma en la que enseñan la ética en las instituciones y todo eso. ¿y por qué la Entonces, crítica? no, o sea, de hecho es que ese libro dice como, espera y lo traigo y te digo la parte que dice donde la critica y o sea, el libro es bueno, pero dice como que, o sea, el libro también expresa que no es como una ética para los bachilleres, por decirlo así, pero, o sea, es como una ética o sea, enseña la ética como para los oídos de un joven, ¿me hago entender? Ujú. Ok, entonces mientras él busca el libro, Profe, dígalo. yo, pues yo pienso que la ética en un concepto general en cuanto a lo que enseña el capitalismo es un sentido de educación hacia el prójimo. Ok, Samuel dice educación hacia el prójimo. Ay, ay, Hacia el prójimo. el que está viendo no quiere ya. Prójimo. yo, profe, yo quiero. Dígalo. Pues yo cuando tuve ética en mi anterior colegio, pues no me acuerdo muy bien de qué era, pero es como el valor de aceptar a todo el mundo. O sea, O sea, tener como... espere y organiza las ideas. La idea, Profe, perdón. señora, y algo ético, ay, no lo sé, o sea, no es como algo que está, por así decirlo, predeterminado para ser así, por así decirlo, o sea, como cuando dicen como que es algo ético, es algo como que es predeterminado para ser así, para que suene como más, no bonito, sino como, ay, no sé cómo decirlo. Profe, no es señor. como, no es como el estudio del pensamiento que dice que está bien o que está mal. O eso fue una mejor. Entonces, un estudio. A mí que lo busco en Google. No, no, esa no es definición de Google. Sí, ¿No? que en el colegio antes veíamos ética, entre comillas, Poco y se realmente eran ah, como, eran como clases de enseñarnos cosas, y pues sí, enseñar Juanes cosas en dice, sentido de, Juanes dice es una cállese, clase libre. cállese. No, por ejemplo, es que cuando estamos en segundo nos mostraron los típicos videos de la abuela y la hija y el ¿En hijo de segundo? Blanca y el Pues, tigre. ¿usted Segundo, se acuerda tercero, hasta ya ni me allá? acuerdo.
Parce, yo me acuerdo de Incluso, todo, yo tengo incluso un memoria. poquito antes de segundo. Ah, Y eran videos como, más que eso, pues en el colegio en vez de ética era como más educación sexual o, como Santiago dijo, del pensamiento, nos guiaban con un pensamiento, de la educación, No, de ñero, qué buena memoria. sí, realmente qué buena memoria. Lo Bien, bueno es que En usted se segundo no metió, me quién acuerdo sabe de... que ya no se acuerda Profe, de lo de ayer, de lo que pasó. la ética no es algo que está visto normalmente correcto. Sí, como verlo de alguna forma que es normalmente correcto. y Profe, señor, pues la verdad yo creo que la ética es algo que diferencia lo que está bien de lo que está mal. Pero pues que eso era una de las cosas que dice el libro, o sea, que eso, o sea, lo relacionan mucho con el bien y el mal, pero, o sea, la ética, la ética no es algo como que sustituya lo religioso, ¿no? Porque lo relacionan mucho con el bien y el mal y esas cosas suelen ser muy religiosas, ¿no? Entonces sí, la ética no es algo que sustituya eso, ¿me hago entender? ok, O sea, tampoco es como un manual, ¿me hago entender? Según lo que yo he entendido. listo. Entonces, parémosla acá, no es religioso. Bien, estas son las formas como, bueno, son apreciaciones que generalmente se tienen sobre la ética. Una educación hacia el prójimo, ¿sí? Nosotros generalmente cuando hablamos de ética, la relacionamos como algo que nos permite relacionarnos con el otro, ¿sí? Eso es tal vez una de las formas más comunes de asumir la ética. Algo que me permite a mí como sujeto relacionarme con el otro. Este valor de aceptar a todo el mundo, yo lo pondría con otro nombre que es la tolerancia, ¿sí? Entonces la tolerancia es uno de los valores que más se habla, que más se trabaja, y más con la sociedad que tenemos hoy en día, de una sociedad en la que la diversidad se ha convertido en norma. Entonces, tolerar a cualquier persona de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier orientación sexual, patatín y patatán, un mundo de cosas. Algo predeterminado para hacer así. Hay que, digamos, cincelar un poco esa idea porque es cierto, pero pues tiene sus matices. Estudio que dice que está bien y que está mal. Esta de acá se me hace que es la más, bueno, una de las más acertadas con respecto a lo que es la ética como tal. Ya vamos a ver por qué. Visto como normalmente correcto. Sí es cierto, pero ténganmelo ahí. Diferencia lo que está bien con lo que está mal, es más o menos similar a esta de acá arriba, lo que está normalmente correcto, o lo que está bien o lo que está mal. Y esto también es esencial, no es religioso, no necesariamente religiosa, parte a veces de una base religiosa. ¿Listo? Profe, ahí también entrarían los valores, como que nos enseña. Ok, vamos a ponerle entonces, tiene alguna relación con lo que nosotros llamamos valores. ¿Sí? Valores. Bien, tengámoslo ahí, este valores tengámoslo ahí. Esto todavía no lo vamos a ver. Ética, como la palabra ética, vamos a ponerlo de morado, la palabra ética viene de dos palabras en griego. La primera que va a ser ethos, ¿sí? Y la segunda que va a ser el sufijo sí, ica, ¿sí? ¿Alguno ha escuchado alguno de estos dos? ¿Qué es ethos o qué es ica? ¿No? No, profe. Ok. Ethos hace referencia a lo siguiente. Ethos es una forma o costumbre ay, de hacer las cosas. ¿Sí?
Es decir, cuando nosotros hablamos de ethos, estamos haciendo referencia a cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas, cómo es un hábito o una tradición hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, esta palabra tiene una fuerte relación con esta vaina que está acá, con lo que se ve como normalmente correcto, ¿sí? ¿Qué es lo que nuestra normalidad nos ha dicho que es lo correcto? Y cómo nuestra normalidad diferencia lo correcto de lo incorrecto, ¿sí? Entonces, en medio de esa vaina, pues vamos a encontrar cosas como la educación hacia el prójimo, ser educado de una u otra manera. Y digo de una u otra manera porque para algunos una educación puede ser una cosa y la educación puede ser otra cosa. Esta educación hacia el prójimo va a ser una cosa que va a ser tradicional. Como yo me comporto con ustedes es una cosa que viene de mi tradición. ¿Listo? Y bueno, Sí, los valores de pero aceptar. tampoco es un adoctrinamiento, ¿no? ¿Cómo? O sea, sí, pero tampoco es como un adoctrinamiento. Exactamente, porque ahí es donde va a entrar el sufijo ica. Ica significa relativo a, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos relativo a, quiere decir que no estamos trabajando sobre el ethos, ¿sí? No estamos trabajando sobre la costumbre, sino sobre lo relativo a las costumbres. ¿Sí se ve la diferencia o todavía no? Parece que no. No, Entonces, pero yo entendí. acá la ética se va a convertir entonces no en una forma de hacer las cosas, sino va a ser un campo de estudio sobre nuestro actuar. ¿Actuar de qué tipo? Actuar tradicional, ¿sí? Entonces la ética es aquel campo, en este caso propiamente de la filosofía, se conoce la ética como filosofía práctica, el campo de estudio sobre la forma como nosotros actuamos. Y entonces, cuando hablamos del campo de estudio, acá va a haber una pregunta que va a ser esencial en la ética y es, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Listo? Esta va a ser una pregunta que va a ser, no digamos la principal porque tampoco, pero va a ser una pregunta muy importante en la ética. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué nos movemos como nos movemos? ¿Por qué nos relacionamos como nos relacionamos? Y esto más fuertemente en el sentido tradicional, es decir, en la relación con nuestras tradiciones, con lo que ha sido normal en nuestra cultura que se haga. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ética, tenemos que entender que estamos hablando de cómo estamos. Bien, hay una cosa muy importante que es que ustedes saben qué es la moral. Profe, ¿puedes subirlo un momento, por favor? Por su pollo. ¿Saben qué es la moral? No es como el pensamiento de hacer las cosas bien, o sea, como Como, cuando tú tienes moral, haces las cosas bien. como la perspectiva de lo que está bien y lo que está mal. Ok, digamos que de una u otra manera hacer el bien diferencia entre bien y mal. ¿Algo más? Profe, pero no están repitiendo lo mismo que dijeron en ética. Eso era lo que yo les iba a decir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Profe, yo creo que lo moral es más instintivo, ¿no?
¿En qué sentido instintivo? O sea, me refiero a que es más, no sé cómo explicar, o sea, es que no quiero decir como que uno se enseña y el otro no, pero, o sea, es que no sé si me haga entender al punto que quiero llegar. O sea, yo siento que la moral La moral sea por un instinto y la ética ya sea por por un un instinto, aprendizaje. sí. No, 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 no. O sea, se podría, hay campos en los que alguien diría que sí, pero no. La diferencia está en que la moral, Yo creo que dilo, lo ¿qué pasó? ¿Quién iba a decir? Quedó callado aquí la mitad. Ok, no sé quién iba a decir, pero se quedó callado la mitad. Entonces, lo moral va a ser entendido como la forma tradicional de hacer las cosas, principalmente relacionadas con el ejercicio del bien y del mal. Es decir, no es, por ejemplo, moral, no es, por ejemplo, la forma tradicional de cambiar una llanta, ¿sí? ¿Por qué? No. Moral es la forma tradicional como yo me relaciono con otros sujetos y que eso me lleva a un bien o un mal. ¿Listo? Por ejemplo, un saludo no es un elemento moral, es más... Profe, qué pena Yo, que a Nicole se le fue el internet. ok, ni modo, justo estaba hablando. Cuando nosotros hablamos de un elemento moral, estamos haciéndonos referencia a las relaciones sociales que aquí estamos construyendo, ¿sí? Yo soy moral en el respeto, soy moral en guardar los valores tradicionales que tengo para ciertas actividades, ¿sí? ¿Sí me hago entender? La ética, por No, otro lado, ya no son estas formas tradicionales, sino es el estudio de las... o sea, por eso decía, una es como más, o sea, eso es instintivo, ¿no? O sea, No, hacer las cosas tradicionalmente, no mentiras, no sé, tienes toda la razón. yo sí Pero lo sí, dudo. pero yo siento que todos nacemos con una moral, ¿no? O sea, a medida que vamos creciendo, entonces también se aprende ser moralmente bueno, ¿me hago entender? La moral se va aprendiendo y por eso la moral depende de tu cultura, ¿sí? Por Ajá, ejemplo, para nosotros no tiene ningún problema moral que una mujer salga en bikini, ¿sí? sí. Bueno, si es en la playa, porque si es en medio de la ciudad, como que se ve un poco raro, pero que esté en bikini. ¿Alcanzaste a escuchar lo que yo dije ahorita? Es que, No, se cortó apenas ibas a empezar a hablar. bueno, lo que yo había dicho es que, pues yo siento que la ética viene más como de los valores y la moral de las costumbres. No ¿Y sé cuál es la si, diferencia entre un valor y una costumbre? que las costumbres vienen desde, pues digo yo, como desde más valores sí depende como de cada uno, de lo que se enseñan en casa, de lo que nuestra familia o algo así sienta Pero si te que es das lo mejor, cuenta, como que pero nos si te das deben cuenta, las enseñar. costumbres también las aprendes en casa. O sea, Exactamente. o sea, sí, ese es como el dilema. Pero, profe, o sea, aquí, o sea, yo tengo la pregunta de, retomando lo que estábamos diciendo ahorita. Eh, o sea, lo moral sí es como algo que vas adquiriendo, pero la ética es una opción porque es un estudio, Sí, ¿o no? exactamente. Por eso, digamos, lo que uno aprende cuando es pequeño, lo que estaba diciendo Juanes ahorita, ustedes no estaban aprendiendo ética,
o bueno, nosotros en ese momento no aprendimos ética. Nosotros lo que aprendimos fue moral. ¿Cómo son los comportamientos correctos en nuestra sociedad? ¿Sí? De todo tipo. Entonces, ¿qué es correcto ayudar a los otros? ¿Cuáles valores son los más importantes? ¿Cuáles valores son? O sea, ¿qué valores hay? Todo este tipo de cosas son estos elementos morales que están de base, ¿sí? La ética lo que va a hacer es decir, ok, bien, aceptemos que hay cosas buenas y que hay cosas malas. La pregunta ahora es, ¿por qué esas cosas buenas son buenas y por qué esas cosas malas son malas? Ese va a ser, ahora sí, la pregunta central de la ética. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo nuestro actuar común? Porque nosotros entonces en la ética vamos a poner en entredicho muchas cosas, como por ejemplo esta que les digo yo, de que una mujer puede salir en bikini en la playa, acá en Occidente, pero en el Oriente eso es un poco más difícil, ¿sí? Sí, profe, pero las formas de tradiciones entonces son pensamientos arraigados de las culturas. ¿Cómo? O sea, y entonces las formas tradicionales son como la cultura. Sí, de una u otra manera. Tienen una fuerte relación. Sí, pero entonces la cultura como forma la moral. O sea, Por, o sea, eh, la moral, tomando el ejemplo que tú dijiste, entonces, la cultura de no poder usar un bikini la hace moralmente mala a la persona en exactamente. esa parte del mundo. Y así como te hacía en algún momento moralmente malo el no ir a misa los domingos. Ah, sí. O te hace moralmente malo no quitarte la gorra cuando entras a una iglesia. O te hace moralmente malo y respetar a tus padres. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la moral, la moral es estable. O comillas, comillas, porque pues también cambia con el tiempo. Pero la moral es una. Porque como ejercicio tradicional, está dado ya para el contexto, para la sociedad. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a decir que la moral, ojo con lo que voy a decir porque esto va a ser muy importante, la moral en ese sentido es universal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la moral pretende ser aplicada a un gran grupo de personas y pretende que eso sea para todo grupo de personas. ¿Sí? Es decir, para nosotros, por ejemplo, el respeto a los padres es un hecho moral que debe ser en todas las situaciones, en todas las personas. ¿Listo? ¿Claro? Sí, profe. Por otro lado, la ética va a ser subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque la ética va a pretender partir desde el sujeto. Como es un estudio, ¿sí? Todo estudio por sí mismo es subjetivo. Es como yo analizo, como investigador, analizo la moral. Profe, pero si se enseña, ¿Cómo? o sea, si la ética se enseña, entonces, ¿cómo se enseña algo subjetivo? Téngamelo ahí, téngamelo ahí, ¿sí? Porque la moral también se enseña. Entonces, la ética desde su base pretende ser subjetiva y subjetivizar toda la moral. Por eso es que en la ética hay discusiones, ¿sí? Por ejemplo, la discusión tradicional de un hombre va caminando o sea, no ha comido en 2 días, va caminando por un campo y encuentra un árbol de manzanas y coge unas manzanas y se las come, ¿sí? El dueño del campo acusa al man de robar. Entonces, el man cometió realmente, el que se come las manzanas, comete un error.
o no comete un error. Desde la moral, nosotros diríamos sí lo comete, porque es que el robar es un acto pecaminoso, por decir algo. Desde la ética vamos a decir, eso tenemos que analizarlo en el caso, porque en el caso nos vamos a dar cuenta que prima más la necesidad de supervivencia, para algunos, la necesidad de supervivencia que la norma de no robar. ¿Sí? Incluso en muchas legislaciones a nivel internacional, este tipo de cosas tienen disminuciones en las penas, porque dicen, es que el tipo no robó de mala voluntad, robó porque si no moría de hambre. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver que la ética, la moral, tiende a ser universal y la ética tiende a ser particular. Pero, y esto va a ser lo complejo, pero la moral, por ella misma, tiende a ser del contexto. Es decir, yo no puedo adjudicarle mis realidades morales a otras culturas. Yo no puedo decir que los hindúes están mal por no comer carne de cerdo, por ejemplo, ¿sí? Y ellos tampoco me pueden decir a mí que yo estoy mal por comer carne de cerdo. Entonces, esto, al ser contextual, lo convierte en particular. La moral sabe que solamente funciona en los miembros que hagan parte de su contexto cercano. Entonces, su carácter de aplicación es particular. Sin embargo, la ética va a decir lo contrario. La ética pretende ser universal porque va a pretender crear razones de bien universal. Entonces, por ejemplo, el caso del señor, volvemos al caso particular del señor que robó por hambre, nosotros decimos, esto debe ser así para cualquier situación en cualquier lugar del mundo. Sin importar la religión, sin importar la raza, sin importar nada. El carácter de supervivencia del sujeto siempre prima por encima del carácter de robo. ¿Sí me hago entender? Sí, profesor. ¿Seguros? Porque eso Pues quiere es que no decir, sé, yo lo veo como algo súper lógico, o sea, es casi obvio que la moral es más universal. pero estamos diciendo que lo universal es la ética. ¿Cómo? Pues me O parece Acá sea, que sí. está. mira, la moral es universal en el sentido de que todos tenemos una moral tradicional, me hago entender, pero la ética es universal en el sentido de que la ética no solo aplica en tu contexto cultural, sino que aplica, o sea, busca enseñar a todos, ¿sí? Seas de donde seas, ¿no me hago entender? Sí, es algo así, ¿verdad? Perfecto. Pero todo depende en contexto, ¿no? Sí. Por eso la ética también es subjetiva y la moral es universal. Es que ese es el asunto. Yo ¿por qué les hago tanto énfasis en esto? Porque es que esta discusión de quién es universal y quién es particular, si la ética es universal o es particular, esto es una cosa que nos ha tomado siglos intentar responder y que siempre se responde es desde una de las dos partes. Entonces decimos, la ética es universal porque pretende crear leyes universales y la moral es particular porque sabe que ella solamente funciona en el contexto. Y otros le van a decir, no señorito, la moral es universal porque pretende funcionar para todos los casos del contexto, mientras que la ética es subjetiva porque pretende analizar caso por caso. Entonces uno queda como que, ok, entonces ¿cuál es la universal y cuál es la particular? Depende de qué estemos hablando. Si del carácter de extensión o del carácter de aplicación. ¿Listo? La aplicación, la moral, aplica de manera universal
y de extensión, la ética se extiende de carácter universal. ¿Listo? Uf, ok, sí. ¿Hasta acá alguna duda? No, señor profe. ¿No? Profe, ¿te puedes mover un poquito más hacia la izquierda, profe? Es que no he terminado de copiar el coso de universal. Por favor, profe. Ok, gracias, profe. Bueno. Listo. ¿Algo que decir sobre esto? ¿Se entiende qué es la ética? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? ¿Se entiende que hasta el momento lo que nosotros hemos aprendido en el colegio es moral? A nosotros no nos han enseñado ética. Listo, profe. Sí, pero uy, igual está complicado. Sí, es complicado. Pero aquí para allá se vuelve sencillo. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, con esta distinción vamos a pasar ahora. Vamos a pasar ahora acá a decir ética, ¿sí? Entonces, ética. Ay. ¿Qué hacemos cuando hacemos ética? ¿Sí? Bien. Entonces, la ética. Si la ética de entrada es un campo de la filosofía, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que la ética va a estar enfocada en el hombre. ¿Sí? Es decir, nosotros, la filosofía en general, tal vez no lo había mencionado, pero creo que es un buen momento de hacerlo. La filosofía tiene como centro siempre al hombre. Es decir, cualquier estudio que no tenga como centro al hombre no puede ser un estudio filosófico. Por eso, el estudiar la astronomía, por ejemplo, no puede ser por sí mismo un ejercicio filosófico, porque la astronomía lo que va a estudiar son los planetas. ¿Listo? Y el hombre prácticamente no va a tener ninguna relación ahí. La microbiología tampoco va a tener relación con el hombre. Por lo tanto, estudiamos la microbiología y si el hombre está o no está, no nos importa. ¿Listo? Por otro lado, todo campo que tenga al hombre como objeto de estudio va a ser un campo en el que posiblemente se dé la filosofía. ¿Sí? Si decimos la medicina tiene como centro al hombre. Entonces, ¿en la medicina se puede dar filosofía? Sí, la bioética. ¿Sí? La ingeniería, por ejemplo, la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica tiene al hombre como centro. ¿Se puede dar en la ingeniería biomédica filosofía? Sí, de nuevo, la bioética. ¿Listo? La religión. ¿La religión tiene como centro al hombre? Sí. ¿Se puede dar filosofía? Claro, la metafísica. El lenguaje. ¿El lenguaje tiene como centro al hombre? Sí. ¿Se puede dar en el lenguaje filosofía? Sí, la filosofía del lenguaje. ¿Vale? Todo elemento que tenga como centro al hombre va a tener a su lado un acompañante de filosofía. ¿Bien? ¿Claro? Por lo tanto, Sí, profe. Por lo tanto, es imposible hablar de ética, por ejemplo, ética de los animales. ¿Sí? Los animales no tienen ética. Los animales no humanos no tienen ética. ¿Por qué? Porque ellos no
son humanos. ¿Listo? Por eso nosotros no podemos juzgar a un animal como bueno o como malo. Nosotros no podemos decir, esa serpiente fue mala porque se comió mi gato. No dice, no, señor, no fue mala. Simplemente hace parte de su carácter natural. Profe, ¿Listo? entonces los animales sí serían instintivos, o sea, sí, no tendrían, o sea, sería, o sea, ahora sí vendría lo instintivo ahí. Claro, ahí entonces partimos nosotros a decir que los animales no tienen ética, sino tienen instinto. Y entonces la ética, y por eso es importante esto, la ética parece ser uno de los elementos que hace al hombre hombre, ¿sí? Profe, una pregunta. Eo. En cuanto hablamos de que los animales no tienen ética, es de que, digamos, no razonan en si es bueno matar a alguien para comérselo o no. Exactamente. Por ejemplo. Es que con eso, perdón, te interrumpí, con eso lo dijiste perfecto. Ellos no razonan, según nosotros, ¿no? No razonan de manera ética, no razonan de manera moral. En los animales no hay una cosa que diga algo así como, tradicionalmente las serpientes han comido ratones y por lo tanto es bueno comer ratones. ¿Sí? Ellos no tienen esa vaina, Ajá. ¿vale? Que es algo que nosotros Listo, sí profe. tenemos. Por ejemplo, para nosotros tradicionalmente hemos comido cierto tipo de animales, por lo tanto comer ciertos otros es como malo, y principalmente dos, gatos y perros. Para Pero la nosotros ética de es, lo de los asiáticos que se comen, pues es todo animal. O por eso, sea, por eso. Termínalo. no, o sea, me refiero que ahí entra pues la ética de cada continente, podría decir. Exactamente. Entonces, cuando es posible que se den estas discusiones, es que nace la ética, o se da la ética. ¿Listo? Entonces, bien. Como campo de la filosofía, la ética siempre va a versar sobre el hombre. No hay forma de que nosotros hablemos de una ética sin el hombre, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de unos campos de la ética que no sé si han escuchado, pero pues que existen. Por ejemplo, la ética animal, en contraposición de lo que acabo de decir, que los animales no tienen ética, la ética animal lo que hace referencia es cómo se comporta el hombre frente a los animales, ¿sí? Y, por ejemplo, hoy en día ha surgido, se ha puesto en boga una cosa que se llama ética ecológica, ¿sí? ¿Cómo entendemos cómo nos entendemos nosotros los humanos frente a la ecología, frente al mundo, a la naturaleza, ¿sí? Y de aquí se van a desprender un mundo de éticas que ustedes pueden encontrar, porque Profe, pero ¿qué es la ética animal? bueno, las éticas feministas. La ética animal lo que va a decir es, o la pregunta que va a estar es, ¿cómo relacionarnos de manera, digámoslo así, correcta con, por un lado, los animales, con la ecología y con la feminidad, ¿sí? ¿Cómo relacionarnos de manera correcta con los animales? Entonces, ¿tienen los animales derechos? ¿Deberían los animales tener derechos para que nosotros nos comportemos de manera coherente con ellos? ¿Cómo actuar frente a ellos? Los animales sienten, debemos entonces procurar que los animales no sufran.
¿Es correcto utilizar animales en experimentos sabiendo que ellos sufren? Entonces, ese tipo de preguntas van a estar acá metidas. Lo mismo con la ecología. La ecología, ¿es correcto explotar de manera continua y sin límites nuestras selvas, nuestros territorios naturales en general? ¿O no es correcto? ¿Por qué es correcto? ¿Cuándo es correcto? ¿Cuándo el progreso funciona porque por sí mismo? ¿Cuándo tenemos que atrapar el progreso y no dejarlo progresar? Las éticas feministas. ¿Cómo nos estamos relacionando con la feminidad? Ya hoy en día no solamente con la mujer, sino con el constructo femenino. ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos con la mujer? ¿Qué papel tiene la mujer en nuestra sociedad? ¿Qué papel tiene la feminidad en nuestra sociedad? Que son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Porque tú puedes ser muy femenino y ser hombre en el sentido de que eres una persona, lo que llaman metrosexual, por decir algo, y puedes ser muy poco femenino y ser mujer. Entonces la feminidad y la mujer se disocian, por lo menos hoy en día, y comienzan a construir realidades diferentes. Entonces, ¿cómo nos estamos relacionando con estas realidades? Esto, todo esto va a ser campos de trabajo de la ética. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, la ética no se reduce solamente a si soy bueno o soy malo. Ese es el principio más principio de la ética. La ética va muchísimo más allá. Y la ética por eso se conoce como filosofía aplicada, porque es el pensar y el repensarnos y el volver a pensar lo que nosotros estamos haciendo en nuestro actuar diario, el cual ha venido, eh, bueno, ha sido empujado por una serie de tradiciones. Nosotros lo que tenemos que poner en tela de juicio son esas tradiciones. ¿Son válidas? ¿No son válidas? ¿Por qué son válidas? ¿Cuándo son válidas? Y si no son válidas, ¿por cuáles las cambiamos? ¿Listo? Pero una pregunta. Eo. Pero digamos ese tipo de razonamiento humano en cuanto a los ejemplos que propones, eso no inicia hace mucho, la verdad, ¿cierto? O sea, ese tipo de pensamiento ya más crítico. Depende, ¿cuánto te refieres a no hace mucho? Eh, en la ética animal, ética ecológica y las éticas feministas. Ok, estos tres tipos de ética, sí, estos tres tipos de ética son un poco más recientes. Incluso creo que coincidencialmente quedaron en orden. Primero se dio una ética animal, después una ética ecológica y últimamente una ética feminista. ¿Sí? Sí, esas son un poco más contemporáneas. Y tal vez, pues también por eso las pongo, porque son problemas que son de hoy en día, que incluso todavía se están trabajando. Éticas como, por ejemplo, la ética del comportamiento social es una cosa que se viene trabajando desde Platón y Aristóteles hablaban de esa vaina. ¿Sí? Es más, incluso en la ética va a tener una fuerte relación en su inicio con la mítica. ¿Sí? Porque recuerden que los mitos, por lo menos estoy hablando de los mitos de la antigua Grecia, que es tal vez los que nos importan más en este tipo de filosofía que estamos trabajando, que es la filosofía occidental. La mítica va a convertirse en una forma de representar las realidades morales. ¿Sí? Entonces, todos estos mitos que nosotros tenemos de Zeus teniendo hijos con Raimundo, Segismundo y todo el mundo, nos van a mostrar que entonces hay una posibilidad de que los jerarcas tengan hijos con cualquiera. ¿Mm? Y los mitos funcionan precisamente para dos cosas. Explicar el origen del mundo por un lado y por el otro mostrar las realidades morales que va a tener ese mundo.
qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuándo se puede hacer y por qué se puede hacer. ¿Sí? Y no solamente la mítica, también el teatro. El teatro, pues en este caso el teatro clásico, ¿no? Es decir, el teatro grecorromano. El teatro también nos va a mostrar una forma de ser ética. Si ustedes leen, por ejemplo, Edipo Rey, no sé si han tenido la oportunidad, Edipo Rey es un texto que nos va a mostrar precisamente cómo se debe comportar el sujeto frente a su destino. Antígona va a ser va a decir algo similar. Estaba pensando en otro, en Medea, ¿qué se llama? Sí, Medea nos va a mostrar cómo se debe comportar el regente ante una situación en la cual parece ser su familia y su esposa están en su contra. ¿Sí? Entonces, estas obras se van a convertir en un ejercicio ético por sí mismo. Entonces, obviamente van a ser muy anteriores a estas éticas animalistas, ecologistas y feministas, y otras tantas que hay hoy en día. ¿Listo? Bien, chicos, ¿algo que decir sobre esto, sobre este tema? No, señor. ¿No? ¿Ninguno? No, profe. Es muy loco. Pues no loco, sino confuso en ciertas partes, pero bien. Como el tema de la lógica, Ay, pero no. son menos, No. estos menos pesados, este es más liviano, más No, light. no van a decir que se parece a la lógica porque no. Sí, es que No, lógica van sí. ya llegando al extremo. Yo tampoco. No, pues un poquito, solo que menos duro. Menos denso. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? Podemos profundizarlo más. Pues claro, eso es lo que vamos a empezar a hacer desde la próxima clase. Pero No, señor, repasarlo y profe. repasarlo y... No vamos a repasarlo, vamos a empezar a ver diferentes formas que se ha entendido la ética. Uy, profe, al menos no te reíste de forma ¿Cómo usar malévola. ética en nuestras vidas cotidianas? Bueno, en vidas cotidianas, no se diga eso, chico. Cuidado. Sí. ¿Listo? Ahora, Estaba jugando Clash of Clans. no sé, profe, no sé, amigo. Ok. Entonces, chicos, vamos a dejar ahí por hoy. Bueno, eso ya estará para encima. Vamos a dejar ahí por hoy. Nos hablamos entonces la próxima semana. ¿Listo? Bueno, Gracias, Sensei. Bueno, Y- profe. Vale, profe. Hasta la próxima. Bueno, listo, profe. esperen. Chao, profe, que estés bien. Lo queremos. Chao, chicos, que estén bien. Chao. Ya Chao, Chao, profe. profe. Ok, chao. ¡Esperen! Ya, chao. Profe, y si no esperen y todos se salieron. Solamente los que quedan les van. La próxima Listo. semana. Díganos, profe. No, les digo la próxima semana. No, Para que se asusten. No, profe, no. No, No, profe. Ya se no salieron más de merecemos la por mitad del ser curso. perseverantes. Échenle la culpa a sus compañeritos que se fueron. sí, profe, pero nosotros No, profe, de malas ellos Sí, que se nosotros nos fueron. quedamos. De malas Sí, que se ellos. jodan. Sí, acá quedamos los juiciositos. Los juicios. La próxima Los semana lo que juiciosos. vamos a hacer es hablar sobre esta parte que va a ser una de las primeras formas de ética. No una de las primeras, tampoco me va a ir en orden cronológico, pero sí una forma de que se ha entendido la ética. ¿Listo? Listo, profe. La evaluación, el quiz que es la siguiente semana, o sea, de hoy en 15 días, va a ser un quiz oral. No, ñero. ¿Listo? Entonces, alístense porque ese quiz iba a estar serio. Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Vale, chicos. Entonces nos hablamos la próxima semana. Bueno, sí, la próxima semana, porque ya digo. Hola, profe, Listo, chao. profe. Hasta Chao, la profe, que estés próxima. bien. Eso, hasta luego.